del panorama informativo. Bueno, las protestas en diciembre dejaron al menos 28 personas fallecidas en diversas regiones del país. Y bueno, los reclamos y siempre ha sido de que se pueda llegar a determinar las responsabilidades. La Fiscalía ha iniciado las diligencias previas, incluyendo, por supuesto, a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a Alberto Tarola, que en ese momento de las protestas era ministro de Defensa, ahora es el premier, y también las diligencias de la Fiscalía involucran a César Cervantes, que también se desempeñaba como ministro por las muertes en estas protestas. Vamos a analizar el tema legal de estas denuncias, de esta investigación que involucra a la propia presidenta con Andy Carrión, abogado penalista, quien amablemente nos atiende esta mañana. ¿Cómo está, doctor Carrión? Bienvenido a RPP, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y gracias por la invitación. Sí. Ciertamente la responsabilidad penal es individual, pero ¿hasta qué punto o cuál es el ámbito legal de involucrar a los, digamos, funcionarios políticos o de representantes del país, en este caso la propia presidenta, en una denuncia o una investigación relacionada a la muerte de personas en las protestas? Yo creo que en este ámbito de análisis, Jorge, debemos de tener en cuenta el precedente inmediato que ha sentado el caso del expresidente Pedro Castillo. Antes de que se interpretara el artículo 117 respecto al expresidente Castillo, no había posibilidad de abrir una investigación en contra de un presidente en el ejercicio de sus funciones. Desde la presidencia de Pedro Castillo, esto cambió. Tal es así que incluso al día de hoy, y ya en el ejercicio de sus propias funciones, el expresidente Castillo tiene hasta 7 carpetas abiertas en la Fiscalía de la Nación. Esto, si lo traspolamos al ejemplo, al caso concreto de la actual presidenta Dina Boluarte, ya significaría que no habría ninguna barrera para poder abrir investigación no solamente en contra de los ministros actuales o exministros o incluso en contra de la presidenta en el ejercicio de sus funciones que actualmente viene desempeñando. Pero ahí también hay que hacer una precisión, Jorge, y es de que no se le ha abierto aún investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, Claro. sino que lo que ha decidido la Fiscalía de la Nación es abrir una indagación previa, es decir, incluso una etapa previa a las diligencias preliminares. Ello implica de que al día de hoy, de manera formal, todavía no existe una sospecha inicial simple para la Fiscalía que haya meritado abrir investigación preliminar. Sí, doctor Carrión, ¿y no cambian en absoluto estas posibilidades por el tipo de hechos por los cuales se les acusa? Es decir, Pedro Castillo era básicamente investigado por temas de corrupción. En este caso, digamos, que lo involucran directamente a él, digamos, incluso como presunto cabecilla de esta organización criminal. En el caso de las muertes de personas en protestas, ¿se puede presentar la misma figura? ¿Puede igual, digamos, ampararse en esta ventana abierta que quedó con el caso de Pedro Castillo en el tema legal e iniciar la investigación contra la presidenta? ¿Es lo mismo? Es precisamente por ello que la Fiscalía ha abierto una indagación previa, ¿no? Para, en el Previa. proceso de esta indagación, identificar si es que la actual presidenta y algunos exministros y actuales, incluso ministros de esta gestión, tienen algún grado de participación que amerite abrir una investigación en contra de estas personas. Naturalmente, el ejemplo que se pone del caso del expresidente Castillo es distinto, ¿no? Porque en esta ocasión estamos hablando ya de violación de derechos humanos, del homicidio que se habría eventualmente cometido en contra de estas 28 personas en el sur peruano, pero lo que se tiene que hacer es, digamos, ir de menor a mayor. Primero, identificar a las personas que directamente habrían participado en estos hechos para, a raíz de la identificación de la cadena de mando, ¿es posible o no atribuir algún grado de responsabilidad no solamente a los ministros que participaron en aquella oportunidad, sino también eventualmente a la presidenta Dina Boluarte? El antecedente de lo que ocurrió en la gestión del expresidente Merino con la muerte de Inti, Brian, ¿se puede también utilizar de referencia, doctor, en el análisis legal?
Es una referencia válida, Jorge, porque también en aquella oportunidad vemos que los hechos se produjeron en el marco de protestas en contra del gobierno de turno. En aquella ocasión estaba de presidente Mariano Merino y actualmente vemos de que Manuel Merino y actualmente está de presidenta Dina Boluarte. No obstante, tendríamos que identificar bien las diferencias. Es por eso que incluso en esta indagación previa, Jorge, la Fiscalía de la Nación ha solicitado no solamente al Ministerio del Interior, sino también al Ministerio de Defensa, que le transmitan cuáles son las órdenes expresas que recibieron por parte del entonces ministro del Interior y también ministro de Defensa, y cuál fue el grado de participación en las órdenes de quien es nada menos la jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefa suprema, que sería Dina Boluarte. Así es que yo creo que depende de ese grado de participación en las órdenes precisas que se dieron, la identificación propia o quizás la traspolación al caso de expresidente interino también, en el cual se produjeron estas muertes. No obstante, aquí se debe de señalar algo claro, Jorge, y es que en ocasiones no necesariamente se dispone de una orden expresa para que se vaya a controlar estas manifestaciones usando armas letales. Un claro ejemplo nos lo ha demostrado el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? En el cual se le acusó como autor mediato, es decir, no se identificó una orden expresa, sino que se vio un enfoque jurídico desde el control propio de los resultados. Veamos cómo en este caso la Fiscalía va a enfocar esta imputación por ya estas indagaciones previas. Ahora que digamos, yendo a los antecedentes, porque no es la primera vez que tenemos muertes en protestas, el caso del Baguazo, el Arequipazo, el Moquegüazo, el Tacnazo, donde hubo, digamos, fallecidos en las protestas. Finalmente, doctor, no sé si usted recuerda, pero en los antecedentes, al menos en la memoria, no tenemos el hecho de que se haya llegado a dictar sentencia contra ministros o contra los mandatarios de esas épocas. Llegaba el nivel de responsabilidad a los efectivos de la policía o las Fuerzas Armadas que habrían participado en el control de esas manifestaciones, haciendo uso de la fuerza. Eso también es un antecedente, ¿no? Tienes absoluta razón cuando citas a estos antecedentes en los cuales el nivel de responsabilidad quedó en aquellas personas que participaron directamente en estos hechos. No obstante, también debemos de atender a la jurisprudencia y a las nuevas construcciones jurídicas que indican o señalan algún grado de responsabilidad, no necesariamente sobre aquellas personas que han participado de manera directa en estos hechos, sino también aquellos que ostentaban una posición de garante para controlar estos resultados. Nada menos que está recogido en aquellos que ostentan el poder, como por ejemplo el ministro del Interior, el ministro de Defensa o incluso la propia jefa suprema de las Fuerzas Armadas, quien debe de controlar también que el control de estas manifestaciones se dé siempre dentro del marco de la ley. Doctor Carrión, quiero que quede muy preciso esto en relación a la actual situación de la presidenta Dina Boluarte con lo publicado por la Fiscalía de la Nación. Usted nos ha dicho aquí, es decir, que no hay una investigación preliminar, es una indagación previa. Por favor, déjenos claro en el ámbito legal cuál es la diferencia entre una indagación previa y ya una investigación preliminar. Este es un punto trascendental, Jorge, porque debemos de señalar si en efecto la presidenta se encuentra o no en el marco de una investigación. Estar incurso en una investigación significa que la Fiscalía deba de emitir una disposición de inicio de investigación preliminar en contra de determinadas personas o en contra de quienes resulten responsables. Pero en este caso, y a raíz del comunicado oficial que emitió la Fiscalía de la Nación el día de ayer, se ha abierto una indagación previa. ¿Qué significa ello? Que primero la Fiscalía tiene que estar segura de que aquí concurre al menos una sospecha inicial simple de que estas personas eventualmente habrían participado en los hechos denunciados. De ver por conveniente la Fiscalía y en la progresión de esta investigación, si es que identifica algún elemento, indicio que sí vincule, por ejemplo, a la presidenta con estos hechos, pues cumplirá con abrir investigación preliminar. Si es que eso no sucede, simplemente no cumplirá con abrir investigación preliminar y archivará la causa en contra de estas personas denunciadas, que por cierto, esta indagación previa no nace a raíz de la iniciativa propia de la Fiscalía de la Nación, sino más bien a raíz de las denuncias que se interpusieron en Ayacucho y Apurímac. Así es que eso también hay que dejarlo claro.
Eso, doctor, esta figura de la indagación previa, ¿es frecuente en los procesos penales? ¿Usted tiene antecedentes de esto o es digamos, por los cargos que involucra en este caso? No es usual, Jorge. Un antecedente inmediato previo que tenemos es el de Mariano González. Recordarán todos los televidentes que en su oportunidad lo que hizo la fiscal de la Nación cuando Mariano González denunció estos hechos públicamente de supuesto encubrimiento del expresidente Pedro Castillo a sus sobrinos y otros, la fiscal de la Nación citó al exministro Mariano González para que pueda dar una declaración ante la Fiscalía de la Nación y que esto sirva como elemento para corroborar o no los hechos que él venía denunciando de manera pública. Luego de ello, recién, digamos, de estas indagaciones previas, incluyendo la declaración de Mariano González, es que la Fiscalía recién cumple con abrir una investigación en contra del expresidente Castillo y otros por el delito de encubrimiento. En este caso es algo similar. Lo que ha hecho la Fiscalía ahora mismo es abrir una indagación previa a efectos de recabar algunos indicios y ver si es que amerita o no abrir una investigación preliminar. Pero estamos en una situación jurídica completamente excepcional. La regla es que si la Fiscalía recibe una noticia criminal o alguna denuncia, cumpla con abrir una investigación preliminar en toda regla. Sin embargo, este no es el caso. ¿Y hay plazos para esa indagación previa? No, al menos respecto a la información que ha venido circulando, no advierto un plazo concreto que se haya señalado para esta indagación previa, con lo cual podría durar una semana, un mes o quizás un año. Veamos cuáles son los plazos propios que se ha propuesto en este caso, al menos la Fiscalía de la Nación. Claro, la Fiscalía de la Nación tiene que dar esa respuesta, doctor. Muy claro, muchas gracias por compartir su análisis y también, bueno, su análisis legal en esta situación que involucra a la propia presidenta. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días.